Sean todos bienvenidos. Previo a iniciar, se les reitera la importancia de ubicar las rutas de evacuación, así como las salidas de emergencia y el punto de reunión que se encuentra en el estacionamiento. Asimismo, se les invita a apagar su celular o ponerlo en modo de vibrar. Distinguido auditorio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Mariano Acela Rivera, tiene el placer de recibirles al conversatorio Retos en materia de seguridad e impartición de justicia en México. Enseguida cedo el uso de la voz al maestro Gerardo Castillo Torres para la presentación de los panelistas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. El día de hoy nos acompañan en este conversatorio el maestro Jesús Alberto López Peñuelas, el doctor Efraín Hernández Monreal, y vía remota también nos estará participando el doctor Octavio Martínez Camacho. Además fungirá como moderador de esta mesa Rodolfo Guerrero Martínez. Me permito ahora leer una breve semblanza curricular. Comenzaré por nuestros ponentes que se encuentran presentes físicamente. El maestro Jesús Alberto López Peñuelas obtuvo su licenciatura como abogado y la maestría en Derecho con orientación en Amparo por la Universidad de Guadalajara. Realizó una gerencia en el Sistema Penal Acusatorio por la Policía Nacional de Colombia. Actualmente es candidato a doctor en Derecho por el Instituto de Estudios Jurídicos. Cuenta con diversos cursos de capacitación, diplomados y seminarios en materias de Derecho, Derechos Humanos, Criminología y Seguridad Pública. Ha sido profesor de las carreras de Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales y Derecho en universidades como el Colegio Libre de Estudios Universitarios, la Universidad del Valle de México y el Instituto de Estudios Jurídicos, así como en las maestrías de Criminología y Criminalística, impartiendo diversas cátedras. Ha sido conferencista en diversas universidades nacionales, así como participante en la capacitación a funcionarios y servidores públicos en instituciones del extranjero con temas referentes a la prevención del delito, seguridad pública, investigación jurídica y derechos humanos. Como experiencia profesional fue secretario técnico y asesor de las comisiones de Protección Civil y Bomberos, Seguridad Ciudadana y Prevención Social del Ayuntamiento de Guadalajara en 2 administraciones. Fue director de análisis de medios de comunicación y monitoreo de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y director del órgano técnico de puntos constitucionales y técnica legislativa del Congreso de Jalisco en la 61 legislatura. Coautor y colaborador de diversos artículos y libros de texto en materia de Derecho, Criminología y Seguridad Pública. Miembro del Colegio de Profesionales, académicos e investigadores de la Asociación Civil Construyamos Seguridad, miembro de diversos colegios de abogados, como fundador y socio activo, presidente de la Generación de Abogados 2007 del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y miembro fundador del Observatorio de Criminología del Estado de Jalisco. Ha sido reconocido como docente destacado de nivel licenciatura y maestría y reconocido como profesionista sobresaliente en el año 2017 por el Gobierno del Estado de Jalisco. Actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Reglamentos del Área de Normatividad de la Universidad de Guadalajara. Nos acompaña también el doctor Efraín Hernández Monreal. Él es socio fundador y vicepresidente del Colegio de Abogados Fiscalistas y Administrativistas del Estado de Jalisco, donde es presidente de la Comisión de Derecho Fiscal. Es miembro del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario y del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Es asesor de tesis en el posgrado del doctorado de Derecho del Instituto de Estudios Jurídicos. Es egresado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas como abogado de la primera y contador público en la segunda. Doctor en Estudios Fiscales por la Benemérita Universidad de Guadalajara. Cuenta con la certificación profesional de lavado de dinero en 2017 y el diplomado en proceso acusatorio y oral con perspectiva tributaria. Su publicación más reciente es El presupuesto del hecho imponible y la base medible, análisis de su coincidencia en el impuesto sobre la renta mexicana. Es miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Recibió el reconocimiento como profesionista destacado en 2015 por el Gobierno del Estado de Jalisco y el mérito académico como estudiante sobresaliente por la excelencia desempeño académico en 2012 por la Universidad de Guadalajara. Asimismo, ha recibido el Premio Mariano Otero en 2011, Phil Joven en 1994 y Julio Verne en 2005. También fue postulado como candidato para integrar la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco en el año 2017. Como moderador de esta mesa nos acompaña Rodolfo Guerrero Martínez. Él es pasante en Derecho por la Benemérita Universidad de Guadalajara, fundador y coordinador de Café Jurídico, productor y conductor de Perspectiva Jurídica en Radio CUSEI de la Universidad de Guadalajara.
miembro honorario de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Ha recibido el reconocimiento Mariano Otero, entregado por la Universidad de Guadalajara, y el reconocimiento por la División de Estudios Jurídicos como promedio de 100 en el marco de la conmemoración del centenario de la Constitución Política de 1917. Y de manera remota nos estará también acompañando el doctor Octavio Martínez Camacho, él es socio fundador de HMSC, firma especializada en prevención y litigio de delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita bajo el sistema penal acusatorio. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y cuenta con distintas maestrías, la maestría en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE, la maestría en Alta Dirección de Gobierno y Políticas Públicas por la Fundación Colosio en coordinación con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, la maestría en Derecho con especialización en litigio oral en la California Western School of Law en San Diego, California, y los estudios de doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la investigación Los orígenes del debido proceso legal en México. En esta ocasión, y desde luego al director de la Casa de la Cultura Jurídica, al maestro Gerardo Castillo Torres, siempre por su gentileza y su gran atención. A los ponentes, que tengo el galardón que estén a mi lado, tanto al doctor Efrén Hernández Monreal como al maestro Jesús Peñuelas, muchas gracias por estar aquí. El doctor Octavio Martínez Camacho, como bien se ha dicho, nos va a estar colaborando, opinando de manera remota, dado que por la misma fecha, que es un poco complicada, no alcanzó el vuelo para Guadalajara, de Ciudad de México a Guadalajara. Es de ahí que en esta primera etapa, en esta introducción, tanto el doctor Efrén como el maestro Jesús Peñuelas tendrán una participación de 15 minutos para dar este panorama introductorio y ya posteriormente pasar al desarrollo del tema y, por supuesto, que puedan a lo largo de esta conversación poder apuntar las preguntas, los comentarios en una papeleta que les van a hacer llegar en unos momentos más para pues darle lectura y oportuna resolución. Bueno, sin más, maestro Jesús Peñuelas, un gusto que nos acompañe y usted tiene en este caso el uso de la palabra en esta primera edición con 15 minutos. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación, mi estimado Rodolfo. Agradezco también a la Casa de la Cultura Jurídica por albergarnos el día de hoy en estos temas que son primordiales. Sin más preámbulo, evidentemente el tema que nos trae hoy el día de hoy aquí es precisamente un tema muy complicado. Jalisco, evidentemente, y el país viven momentos que ya todos conocemos. Tenemos un tema que está sobrediagnosticado. Evidentemente, la inseguridad y las fallas en la procuración y administración de justicia son evidentes. Y llegará un momento en donde haré análisis de algunos datos generales que son precisamente los que convergen en ambos temas. Pero antes, además, quiero también saludar al doctor Efrén Hernández, que nos acompaña el día de hoy. Pero antes quiero hacer un análisis preciso sobre un tema coyuntural en el área metropolitana de Guadalajara. Cuando yo leí el tema sobre retos de seguridad y justicia, evidentemente quise compartir con ustedes un tema actual, un tema del día de hoy o del día a día. Entonces me di a la tarea de hacer un análisis preciso sobre el tema primordial de las policías municipales el día de hoy. Tenemos en puerta la configuración de una policía metropolitana de Guadalajara, en la cual no ha habido hasta el día de hoy un análisis preciso sobre las repercusiones que conlleva esto. Creo que es importante y es imperante compartirlo o comenzar a impulsarlo con la finalidad, evidentemente, de que sucedan las mejores cosas. La Policía Metropolitana de Guadalajara, evidentemente, es un acto jurídico que pretenden los municipios del área metropolitana convertir un organismo público descentralizado en esta configuración de un mando único. Para ello, es importante resaltar que nuestro artículo 21 constitucional
nos habla precisamente de la Coordinación Metropolitana de Seguridad. Esta Coordinación Metropolitana de Seguridad en este ámbito está descansando en un Sistema Nacional de Seguridad, un Sistema Nacional de Seguridad al que nadie se ha referido en esta conformación de la nueva policía. Además de ello, sabemos que hay un Sistema Estatal de Seguridad que conlleva también evidentemente una línea directa de esta figura jurídica. Este sistema del que acabo de hablar tiene por objetivos reforzar y fomentar esquemas de interacción y coordinación interinstitucional. En primer término era la creación de un organismo público descentralizado y posteriormente desembocó en la modificación de un organismo público descentralizado que existe el día de hoy que se llama Agencia Metropolitana de Seguridad. Para hacer un preámbulo, en Jalisco no es la primera vez que intenta que sucedan estas conformaciones. A nivel nacional no es la primera vez que sucede. La Policía Metropolitana de Tampico es un antecedente, la Policía Metropolitana de La Laguna, que hoy en día está en boga entre los analistas de seguridad porque pretenden hacer precisamente un poco tomando este tema para traerlo a Jalisco, cuando las naturalezas no son ni siquiera parecidas. La Policía Metropolitana de La Laguna configuran o convergen en 2 estados, y aquí solamente es en 10 municipios. Bueno, la Policía Estatal Metropolitana de Yucatán es otro panorama que habremos de analizar para identificar las fortalezas y las debilidades de las configuraciones metropolitanas. Bien, ahora sí, en octubre de 2016, la Junta de Coordinación Metropolitana firma los convenios de la Fuerza Única Metropolitana, que ya la conocemos todos, y además de la Agencia Metropolitana de Seguridad, que con toda responsabilidad lo digo, ha tenido claroscuros. Una configuración que nace con la idea de tener un mando único y termina evidentemente siendo un organismo consultivo, un organismo que propone políticas públicas, pero no un organismo operativo como fue en un inicio conformado. La metropolización, este es un concepto muy importante. La metropolización es un fenómeno urbano que va más allá de las jurisdicciones político-administrativas municipales y en algunos casos interestatales. La metropolización es un fenómeno social que además necesita configuraciones jurídicas. Estamos en una casa de la cultura jurídica y debemos forzar un poco el análisis a los análisis jurídicos, valga redundar, es decir, las opiniones políticas, las opiniones personales deben de dejarse un poco para concluir, pero el análisis debe de ser jurídico, que creo que es lo que no hemos hecho. La seguridad y la justicia evidentemente tienen una génesis jurídica, ¿no? Además de ello, en Jalisco ahora sí, ha habido 3 intentos por lo menos identificados de hacer policías metropolitanas con diversos pretextos. Uno de ellos aprovechar el recurso, otro de ellos bajo el discurso de borrar las fronteras municipales, teniendo una concepción equivocada de que una policía municipal debe frenarse en la frontera de otro municipio. Esto evidentemente no es cierto. Y el discurso político todavía, después de los demás intentos, todavía se basa en estas concepciones que no tienen configuración jurídica, sino política y de comunicación más que ello, ¿no? Una policía intermunicipal de 1983 al 89, una metropolicía con Emilio González en el año 2007, la Fuerza Única Metropolitana 2013 y la Agencia Metropolitana de Seguridad 2016. Es decir, hasta aquí lo que hemos analizado de manera breve es el preámbulo necesario para analizar los errores que hemos cometido. No podemos continuar si no tenemos un análisis previo. Y la continuación de esta configuración no tiene análisis previo. Seguimos con el discurso de adelante. Evidentemente el problema lo vemos todos los días en las calles, pero no hay una planeación. Primero estamos ejerciendo y después estamos planeando. Primero estamos firmando convenios municipales con el gobernador del estado y después los llevamos al pleno del ayuntamiento a aprobar. Es decir, ni siquiera hay una ruta
correcta. Cuando no tienes una ruta correcta, cuando no tenemos un panorama claro jurídicamente, cometemos errores. Y estos errores conllevan situaciones que todavía ni siquiera hemos pensado. Y es a lo que sigo de manera breve. Una de ellas, evidentemente, es que esto implica recursos federales y que quien sea, el funcionario que sea, que se siente con el presidente de la República y él le diga que no hay problema, esto tiene reglas de operación. Cuando tú eres parte de un sistema de fiscalización, el ente es auditable, por lo tanto, necesitas generar estas reglas. Y solo para poner una parte de estas reglas, actualmente la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad establece que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública que a nivel nacional sean determinados en el presupuesto de egresos de la Federación serán distribuidos con base en los criterios que apruebe el Consejo Nacional a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. No existen las áreas metropolitanas en la Constitución Federal. Solo una, la del Valle de México. Cuando habla la Constitución de áreas metropolitanas no se refiere a la de Guadalajara, ni se refiere a la de Nuevo León, se refiere a la del Valle de México. No hemos ni siquiera tenido un reconocimiento formal, jurídico formal de un área metropolitana, porque la configuración nuestra es solamente ante el Congreso del Estado de Jalisco. Desde ahí partimos, en no tener una figura clara para poder enterar los recursos que evidentemente nos harán llegar por parte de la Federación. Además de ello, nadie ha pensado en las repercusiones laborales, en los policías. Estamos pensando en el mensaje político, pero no hemos pensado qué va a pasar con los sistemas de retiro de los policías. No hemos tenido claro cuál va a ser el proceso de homologación salarial que tiene 20 años anunciándose. Platíquenlos con los compañeros policías. Tienen 20 años anunciando una homologación salarial que por cualquier circunstancia no ha sucedido. Tenemos reglamentos de carrera policial. No hemos hablado de la homologación ni siquiera del antes llamado bando de policía y buen gobierno, que ahora son reglamentos de policía y buen gobierno. ¿Es posible la homologación metropolitana de estos reglamentos? Es decir, si un ayuntamiento quiere modificar a partir de una homologación, ¿es posible? ¿O vamos a poner candados que ni siquiera la misma Constitución nos permite? Bien, la operatividad, estamos descansando una operatividad en una paramilitarización o militarización. Si todavía no tenemos claro esta parte, les voy a decir un dato. En las áreas metropolitanas de Guadalajara hoy tenemos 7 generales y un coronel. Es decir, tenemos mandos militares o exmilitares. Esto significa que evidentemente esto tiene otra ruta y no es la jurídica precisamente. Hace unos días el presidente de la República anuncia que en Sonora era preciso sustituir policías municipales que no pasaran exámenes de control por militares o miembros de la Marina. Es decir, la naturaleza de las policías municipales son de cercanía, son de proximidad, son de primera respuesta y con otra naturaleza, pues. Bien, creo que en este tema, en este reto de la Policía Metropolitana, no hay claridad en sus objetivos específicos, no hay una directriz, no hay líneas de acción, no hay pretensión, no existe un diagnóstico que nos permita conocer los alcances. Diagnósticos hay muchos. Hoy en día tenemos diversas fuentes, desde la sociedad, desde los académicos, desde las mismas corporaciones y sus bases de inteligencias, y no son utilizados para proyectar, y no son utilizados para planear, son utilizados para fines ilustrativos, pero no para tomar decisiones todavía. Muy bien, para concluir esta intervención, quiero hacer una reflexión sobre esto que acabo de decir. No hay, insisto, una configuración constitucional para el nacimiento de esta Policía Metropolitana
Y voy a citar el artículo 115 constitucional que dice, este 115 prohíbe la existencia de autoridades intermedias entre los estados y los municipios. Prohíbe la existencia de autoridades intermedias entre los estados y los municipios, lo que remite las zonas metropolitanas a una situación de indefinición, o de inexistencia jurídica, lo que acabo de decir. Estamos tan acostumbrados a hablar de la metropolización como un fenómeno urbano, tan acostumbrados a hablar de áreas metropolitanas hasta como bases de referencia de datos, que nos hemos olvidado de que nazcan, de la génesis jurídica de estas áreas metropolitanas, y las hemos circunscrito a los estados y no a la federación, en un artículo 115 que te dice no puede haber autoridades intermedias. Y si hubiera una configuración intermedia, no puedes transmitir las facultades únicas del municipio para autonormarse. Y eso vamos a hablar un poco más adelante. Y no es para, como dicen en casi todos los foros que tratamos estos temas tan sensibles de la seguridad y la impartición de la justicia, no es para infundir el terror, pero lamentablemente esa es la circunstancia en la que vivimos todos los días y nos encontramos. Aprovecho antes de cederle el uso de la palabra al doctor Efraín Monreal, agradecer que esté aquí acompañándonos, al director general del CLEU Campus Guadalajara, el ingeniero Arturo Girón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También a los amigos que han estado en muchas ediciones propias de Café Jurídico, a Univer TV, siempre gracias por la cobertura. Y desde luego a don Rodolfo Calderón, muchas gracias don Rodolfo por acompañarnos. Sin más, le cedo el uso de la palabra, doctor. Entonces, 15 minutos me vas a detener porque la verdad no sé, pero sí me gusta preguntarles a la gente. Y vamos a vincular los temas porque él habló muy bien en el tema municipal. Ahora nos vamos a ir, bueno, municipal y estatal, pero vamos a abordar temas que tienen que ver con la federación. Y estos temas que tienen que ver con la federación son dos cosas. Una, primero el tema de transparencia vinculado al tema de corrupción. Y entonces cuando hablamos de transparencia y corrupción, primero tenemos que adelantarnos, es decir, hacer una hermenéutica jurídica y hacer una dialéctica jurídica para decir, espérame, antes de hablar de transparencia, de corrupción, tenemos que entender que es una sociedad de la transparencia. Es decir, y esto debe de tener muy claro todos los presentes, transparencia no es igual a verdad. Si alguien piensa que la transparencia nos va a dar verdad, esto es equivocado, porque la transparencia se enfoca en algo positivo, la positividad que rechaza su otra parte, que es la negatividad, las áreas oscuras, por llamarlo así, ¿no? Esto es rollo filosófico, espero no los enfade, pero bueno, vamos a tener dos videos, pero el tema a grandes rasgos es la presunción del delito de defraudación fiscal por operaciones de recurso. Y entonces dicen, oye, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Porque estamos hablando de los retos de seguridad, de impartición. Y entonces nos vamos a preguntar, oye, ¿ya sabes cómo viene un paquete económico 2020? ¿Y sabes cómo se están modificando primeramente esta ley del sistema o de seguridad nacional, donde está diciendo que muchos delincuentes o muchas personas serán tratados como delincuentes por el solo hecho de recibir un documento electrónico? Eso es grave. O también es grave que el delito de defraudación fiscal sea un equiparable a otro delito. Y aquí vamos a la dogmática, porque imagínense, tienen un artículo, ese es un chiste, espero lo agarren. No soy articulero, pero de repente les voy a decir muchos artículos, ¿verdad? Pero espero hayan entendido el chiste, ¿no? Entonces tenemos el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación que nos dice que el delito de defraudación fiscal. Y luego tenemos en ese mismo artículo, por eso les hablo de seguridad y de los retos. Y en ese mismo artículo tenemos algo obsceno, descarado, en su tercera fracción que dice, se presume el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ah, entonces espérame,
Estamos hablando de algo que es un derecho constitucional, es decir, la presunción de inocencia, con independencia que están violando los tratados internacionales, porque el tratado internacional, es decir, la Convención de Viena dice, por ningún motivo, por ninguna causa, delito fiscal es lavado de dinero, ni la Convención de Palermo. Y entonces imagínense por qué trae a colación este tema, que tiene que hablar con corrupción, corrupción desde un punto de vista de presunción de operaciones con lavado de dinero, y también con el tema de los funcionarios, porque a nivel internacional la recomendación 12, es decir, de la famosa Gafi, nos dice, si eres una persona políticamente expuesta, pues entonces te vamos a aplicar una debida diligencia. Es decir, ¿usted es un político o un funcionario público? Sí. Ah, pues entonces te voy a traer con un radar en la mira. Y si respiras, también tendrás problemas. Imagínense las consecuencias de una legislación donde estamos viendo que este tema de seguridad, de coordinación política, está cambiando a una sociedad de control. Y al hablar de una sociedad de control estamos hablando de ¿qué? De que el Estado de Derecho se vuelve otra cosa, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Estos son apartados, son citas que traía, pero hoy en día me cambié por estas dos citas que traigo aquí a colación y la primera, para entrar en los ejercicios. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿podemos aguantar el hecho de vivir estando expuestos al escrutinio, a que nuestros secretos queden abiertos, si en cambio recibimos nuestras propias linternas para que podamos enfocar a cualquiera? Es decir, ¿vamos a jugarle al rollo de la transparencia? ¿Sí? Hasta el niño dijo que sí. Entonces vamos a jugar al rollo de la transparencia, pero todos vamos a apuntarnos a todos. ¿Les parece justo? Eso es una sociedad de control, es una sociedad digital donde sus teléfonos, las cámaras, aquí mismo, toda esa información que se está nutriendo en una base de información y que los sistemas, es decir, estos que tienen los monopolios, van a poder, y fíjense bien, por eso les digo monopolio, porque después vamos a ver unas fórmulas que ustedes, más de algunos se la va a saber y se va a llevar alguno de los premios, ¿no? Algunos libros, es decir, aunque a mí me dijeron 15 minutos para hablar aquí, yo tuve que hacer esto, ¿no? Porque uno no puede pararse aquí porque tiene el grado de doctor y decir barrabasadas, ¿verdad? Y luego tenemos otra, esta es más importante, es un error suponer que la masa positiva de datos e información que hoy crece hasta lo monstruoso hace superflua la teoría, que la alineación de datos suplanta los modelos. La teoría de la negatividad está establecida antes de que los datos e información positivo y también antes que los modelos. La ciencia positiva basada en datos no es causa, sino más bien la consecuencia de un final de la teoría, en el sentido en cada caso y súbitamente de otra manera bajo la luz. Traducción para el bebé, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes han oído lo predictivo? Porque eso es lo que viene con la seguridad, ¿eh? Eso es lo que viene con el estado de control. Eso es lo que viene con las grandes reformas que van a estar aquí hoy en día. ¿Qué tiene que ver esto? Lo predictivo. Imagínense en el escenario, ya no 2000, 2100 o el año que ustedes quieran, vamos a tener algoritmos matemáticos para identificar a las personas. ¿Qué es esto? La predicción le dice, o ha llegado al grado de decir que la ciencia, esta ciencia de la que estamos hablando, las teorías se van a un lado, la metodología se cambia por algo predictivo que es la información, es el Big Data combinado con un algoritmo matemático y el blockchain. ¿A qué llegó esto con lo predictivo? Con lo siguiente,
¿Han visto la película de Reporte Minority o Minority Report? Las mujeres sí lo han visto, no digan que no. Sale Tom Cruise, no sé si ya la han visto. ¿Esta película qué trata? Trata de las personas que antes de que cometan un crimen, las personas que tienen el monopolio de la policía pueden predecir que va a cometer un crimen. Y en esa predicción de ese crimen van sin que la persona haya cometido el delito, y aquí estamos hablando de qué. ¿De qué derecho le estamos cortando a esta persona? Su presunción de inocencia. Sucede, ¿cómo puede ser posible? Y ustedes me dicen, no, en México no pasa eso. Eso no es cierto, es mentira. Yo les voy a dar 2 ejemplos reales que a partir de enero los vamos a experimentar. Primero, ustedes van a pararse en el portal, van a pararse al SAT, ejemplo, una administración tributaria, van a querer darse de alta, si alguno no está dado de alta, piénselo 2 veces, porque inmediatamente la persona que esté ahí digitalizando en el ordenador se les va a quedar viendo y le va a decir, usted es susceptible a la corrupción. Oye, ¿pero por qué? Sí, porque no paga el cable, debe a Coppel, no ha pagado su tarjeta de crédito en 3 meses. ¿Y eso se transforma en qué? En que usted no es una persona de confianza, por lo tanto no puede estar registrado. Eso es real. Policía, algoritmos matemáticos. Eso de que no haya tanta patrulla en las calles también tiene que ver algo con seguridad, pero tiene algo más importante. El algoritmo dice en qué momento y en qué situación y en qué circuito se va a producir un delito. Esto viene desde el 2008, un proyecto ambicioso de Estados Unidos que se llama PREPOL, donde los policías no andan haciendo rondines. El policía está sentado en la base, aprieta el botón y le dice, en 20 minutos va a haber un delito en la esquina de la calle donde usted vive. Y así va a pasar. Todo este tema predictivo tiene que ver con algo que no estamos tomando a nivel constitucional con nuestros derechos humanos y garantías, ¿no? Entonces, imagínense si estamos hablando de retos de impartición de justicia, de seguridad, estadísticas, ahí te van estadísticas. Tenemos 16.7 millones de avisos de gente que hace actividades vulnerables, es decir, de gente que posiblemente cometió un delito. ¿Qué hacemos con una información de 17.5 millones de reportes? Les contesto como la autoridad, 5º informe de gobierno, Enrique Peña Nieto. Les contesto, los tenemos digitalizados para disposición de las autoridades. El índice de corrupción, dejémoslo ya de lado, ya sabemos en qué lugar. Hay que ver, ¿sí?, otros índices que una vez que están vinculados podemos llegar a una nueva teoría, ¿va? Pero en este tema es 16.5 millones de avisos. Y luego nos vamos a los datos duros. ¿Cuáles son los datos duros? Impartición de justicia. ¿Cuántas sentencias condenatorias por temas de defraudación fiscal vinculadas a operaciones con delitos de procedencia ilícita o delincuencia organizada? ¿Cuántos se creen ustedes que existan de la tipificación del delito de 1989 a la fecha? Es más, les voy a cortar el diálogo del sexenio, ¿sí?, pasado, del presidente pasado al actual. ¿Cuántas condenas ha habido? 11. Pero tenemos 16.5 millones de avisos. De esas sentencias condenatorias, ¿sí?, 11 pertenecen al sistema anterior y una al nuevo, al actual, al acusatorio. ¿Por qué? Porque nos da miedo. No queremos llegar a una etapa de juicio. ¿Y por qué no queremos llegar a una etapa de juicio? Porque me da miedo como profesionista que no nos actualicemos. Porque
los abogados tenemos dos complicaciones. Bueno, abogados y contadores son los que me preocupan, y mis hijos, obviamente. Pero ¿por qué me preocupa? Porque la currícula está desfasada, estamos desactualizados y estamos viendo estos temas, porque no tenemos en la mente hablar de programación. Y eso va a cambiar, ¿no? Si yo les pregunto ahorita, primera pregunta para llevarse algunos libros, ¿alguien sabe? No conteste. ¿Alguien sabe las 4 revoluciones que hemos tenido? Revoluciones a nivel internacional. Hay 4 a nivel internacional. ¿Cuáles son? Porque si no sabemos esto, es como el piso mínimo. Cuando dice, oye, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de prevención de delitos, pues tenemos que tener un techo mínimo. Ese techo mínimo son recomendaciones internacionales, recomendaciones nacionales. Y entonces aquí la pregunta, ¿cuáles son estas 4 revoluciones? Porque una de ellas va a cambiar la currícula del abogado y el contador, que se hacen obsoletas, es decir, los va a desplazar por una máquina. Y entonces la máquina, es lo que les decía, la máquina no dice si usted es inocente o no, la máquina solamente va a predecir que usted va a cometer un delito, así de fácil. Y así está apostando todos los sistemas hoy en día de primer mundo. Entonces, ¿cuáles son las 4 revoluciones? ¿Alguien me dice? ¿No? ¿Cuáles? La industrial es una. ¿Cuál otra? ¿Cuál sería otra? Fíjense, esto es divertido porque aunque somos abogados debemos de tener esa amplitud en el lenguaje, por eso tenemos algo hermoso que se llama la hermenéutica jurídica. La transparencia le dice no a la hermenéutica, la transparencia le dice no a la dialéctica, porque se trata de filosofar con temas jurídicos y la transparencia dice no, tienes que evidenciar. Y entonces son temas que se tienen que ver aquí con este tema de seguridad, ¿no? Pero bueno, 4, como no alguien contesta, la primera es la imprenta. Esa fue la primera revolución. La segunda es la industrial, ¿sí? O la de vapor, como quieran llamarle. La tercera, y aquí está el quick del asunto, la tercera se llama Internet. El Internet nos dio el tiempo a todos para acostumbrarnos, es decir, desde 1970 a la fecha, ¿cuántos años llevamos? Todos sabemos hacer ordenadores, o bueno, que dizque sabemos usar un ordenador para jugar, ¿no? Pero bueno, la cuarta, ¿cuál es? Es el código del blockchain. Fíjense bien cómo revoluciona. Uno, les dije, con los abogados, con la contaduría pasa algo, contaduría, y tiene que ver con la contabilidad gubernamental. Aquí está el tema. Esta no nos va a esperar. Cualquier persona que no se suba a la revolución o a la cuarta revolución, no transformación, esa es otra cosa. Esta otra de la que les estoy hablando, para que se den una idea, la contabilidad no se había actualizado desde Gianluca Pacioli, estoy hablando de 1600, a la fecha, ¿cuántos años tenemos? Siglos. No se había actualizado. Hoy vamos a experimentar la teoría de la partida triple. Oye, ¿qué es eso, la partida triple? Imagínense, es cargo y abono dentro de las organizaciones y un tercer asiento montado en el blockchain que habla de transparencia, porque estamos hablando de la trazabilidad de las operaciones de todos y cada uno de los funcionarios y entes públicos o no públicos. Entonces yo les digo, ¿ustedes ya saben esos temas? Porque imagínense cómo revoluciona con los contadores o los abogados estos temas de los que les estoy hablando, ¿no? Y ahora, ejercicio, ¿qué creen ustedes que significa eso? Ya que estamos aquí hablando. ¿Por qué? Porque los voy a llevar al siguiente concepto. ¿De qué estamos hablando ahí? Idea. Transparencia. ¿Quién más dice otra palabra? Acá adelante.
Transparencia. Es que tú sabes lo que ¿Transparencia? Sí. ¿Ustedes creen que sea transparencia lo que está diciendo ahí? Porque parece mentira, pero una misma palabra, dos mentes o con dos personas se va a significar cosas distintas, ¿no? Aunque esté en otro idioma, pero lo primero que dice ahí es Sociedad de la Transparencia en alemán. Oye, ¿y eso qué tiene que ver con este tema? Ah, bueno, vamos a enseñarles más palabras. La misma palabra en 4 idiomas. ¿Alguien de aquí va a advertir qué significa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta? Esta de acá, bla, ¿no? O esta, guanzi. ¿No se imaginan? Porque de aquí vamos a pasar una fórmula matemática, no algorítmica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir corrupción. Esa palabra, para que la entiendan, quiere decir corrupción a nivel internacional por los organismos internacionales. Uno ve esta palabra, inmediatamente, académicamente dices, estás mal, no puedes hablar de networking porque es cobrar un favor por algo. Y si estamos hablando de temas de seguridad, debemos de empezar por eso, ¿no? No puedo hablar de seguridad, sino corto esas redes. Blat es la palabra rusa para hablar de corrupción. Guanxi es la palabra china para decir corrupto o corruptor. Y all school tie, o quiere decir mi compañerito de corbata, te hago un favor y después tú me haces un favor. O los 3 estudiamos en la misma escuela y también él. Y usted me dice a mí que le dé empleo. ¿De qué estamos hablando? ¿De corrupción? Tendrá sus matices, ¿no? Por último, porque creo que se me acaban los minutos, voy a decir esto. ¿Alguien me puede decir esa fórmula? Los Simpson van a decir, no, los Simpson no. Es la fórmula de la energía. Yo creo que todos alguna vez e inconscientemente la tenemos ahí guardada en la cabeza, ¿no? Perfecto. ¿Y esta otra cuál es? ¿Cuál es esta fórmula? La corrupción. ¿Y qué quieren decir cada una de las letras? Porque pues estamos hablando de este tema, ¿no? ¿Pero qué querrá decir? Dinero más qué? Más mentiras, más qué más? ¿Qué más? Fíjense lo práctico que es. Sabemos que es Netflix, las iniciales, sabemos que es iPhone, sabemos que es... Pero esta fórmula, a veces decimos, oye, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir muy claro. Corrupción es igual, ¿a qué dijimos? No. ¿A qué es? Estamos hablando discrecionalidad. ¿Y quién tiene la discrecionalidad? El poder, los órganos y autoridades, más. La D es discrecionalidad. ¿Y la discrecionalidad quién la tiene? ¿Quién tiene? Las autoridades tienen esa facultad de ser discrecionales con las decisiones, más M, el money. Ya dijimos, dinero más money, en inglés y en español. No, monopolio. ¿Y qué es el monopolio? En sí es poder. Entonces, si hablamos de discrecionalidad más monopolio, menos R, ¿qué quiere decir? R. Fíjense, ¿no? Una misma palabra, tantos conceptos que dicen, no puede ser. ¿Qué puede ser? Transparencia, es decir, rendición de cuentas.
pero no podemos poner transparencia como tal por los temas que les hablé a un inicio, que es o implica un diálogo más, ¿sí?, jurídico. Pero entonces tenemos esta fórmula que es, ahora sí, díganla, corrupción es igual a... Listo, yo he dado varias conferencias aquí en nuestro órgano legislativo y muchas veces sí les digo precisamente a los legisladores que deben de tener esa preocupación, preocupación y actuación, pero también debemos de decir que cuando hablamos con estas personas que están dentro del cargo de funcionario, lo primero que debemos de analizar es que cuando hablamos de transparencia y yo soy el funcionario, no es que me pongan en una caja de cristal, porque si me ponen en una caja de cristal, inmediatamente mi psico o mi psiquis, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? No, ¿qué va a decir? No me muevo. Fíjense bien, no me muevo porque estoy en esta caja transparente. Y entonces por eso necesitamos hablar de la sociedad de la transparencia para decir, política necesita un claroscuro, claro, con su reglamentación que llamamos no discrecionalidad. ¿Para qué? Para que se pueda actuar, dar un paso y cambiar normativamente el status quo de la sociedad, ¿no? Volveré con su pregunta, ¿no? Para que no se me vaya a olvidar la idea de aquí, pero fíjense, hay 4 índices muy importantes que debemos de estar analizando hoy en día, porque casi todos aquí hablamos del tema de inseguridad, de transparencia. Ya les he dicho, cualquiera de aquí me va a decir el lugar, o por lo menos, en qué lugar se encuentra México, en el lugar de transparencia, ¿no? Pero uno dice, oye, ya sé qué es la corrupción, ya sé qué es la transparencia, pero ¿por qué no jugar con otros índices y voltear la ecuación? Fíjense bien cómo se voltea la ecuación. Primero, a ver, para hablar de corrupción, ¿se ocupan qué? ¿Qué se ocupan? 2 o más, ¿sí? Entonces quiere decir que la ecuación tiene ¿a quién? Al corrupto y ¿a quién más? Al corruptor. Usted no, imaginemos que es el de al lado. Entonces, tenemos que ver el índice del corruptor. Y esto es lo extraño, porque cuando vemos el índice de corrupción, los países en vías de desarrollo, o sea, como México, pues están en altos niveles. Pero cuando volteamos a ver el índice del corruptor, es decir, el que suelta el dinero, the cash, the money, como dice usted, que nos encontramos que son los primeros que salen calificados con la mayor transparencia y los menos corruptos. Es decir, los países más ricos son los que se encuentran en el mayor escalafón de los que ofrecen ¿qué? El dinero. Entonces algo está mal en la ecuación, ¿verdad? Y luego tenemos estos otros índices, uno de ellos que les digo que es el índice de secreto financiero, que volvemos a lo mismo. Los países más ricos tienen índices del sistema financiero con mayor participación, es decir, de develar la información, ¿sí? Pero una vez que ve el índice financiero, nos vamos también al índice del secreto fiscal y luego pagamos al índice de pagadores de sobornos, como les decía. Entonces, fíjense bien, ya tenemos el índice primero, que es el del secreto bancario, y luego tenemos que irnos al de sobornos. Estos hacen que la perspectiva, como miramos a nivel internacional, de la corrupción nos cambie y tengamos un mecanismo para decir, bueno, ¿está funcionando o no las políticas de transparencia o de buen gobierno como las estamos implementando? ¿O estamos bajando o subiendo? Porque según el índice del 2011, bajamos. O una de dos.
O no hay dinero, o ya no queremos aceptar soborno. Porque bajamos 6 niveles, es raro, ¿no? Es decir, menos pagamos sobornos. O los mexicanos somos más pobres, ¿no? Este es comparativo al 2008, lástima que los números no se ven, pero les digo, van bajando el nivel de México en pagador de soborno, ¿no? Y este otro, el índice de Estado de Derecho a nivel internacional, donde nos dice cómo están las instituciones, calificación 4.5. Oye, pero si tenemos una estructura robusta, un Estado de Derecho con instituciones sólidas. Oye, pero a nivel internacional estamos en el 90 o 92. Y no estamos hablando todavía de corrupción, estamos hablando del índice del Estado de Derecho, del índice de secreto financiero o fiscal y del índice de pagadores de sobornos, que nos van a ayudar a entender el otro lado de la ecuación, ¿no? Este es el Bosque Nacional de Springfield. Lo que queremos básicamente es talarlo. Como ve, el dibujo de nuestro artista está lleno de especies dañinas que crecen como plagas. Nuestro aserradero se encargará de limpiar todo ello como el ciclo de la naturaleza. Y usted es un gran concejal. Me encantaría darle el permiso de tala, pero esto no es como enterrar desechos tóxicos. La gente notará que ya no hay árboles. Sí, congresista. Esta es la parte difícil. Nunca sé cómo plantear esto. Yo quería ¿Ofrecer un soborno? No, ¿qué pasa? ¿Verdad que la niña de Springfield escribió el ensayo? Puede ser buena imagen. Sí, está bien. Entonces, ¿dónde? No, aquí no. Tengo un lugar de uso para estos todo debe ser lisa así. ¿Quién sabe? Creo que la idea se entiende, ¿no? Aunque sea el video pixeleado. Vamos a ver este otro, a ver si nos queda más claro. Quiero interrumpir su diversión, muchachos, pero tenemos quejas de que su juego está arreglado. ¡Qué bruto! No quisiera cerrarles. ¿Podríamos llegar a un entendimiento? No entiendo. Creo que se refiere a... No te hagas. No interrumpas, hijo. Papi está hablando con la policía. Vamos a ponerlo así. Mi amigo se llama Billetín. ¿Ha visto algún billetín por aquí? No. Es Bart. Ponga mucha atención y vea cómo guiño el ojo al hablar, ¿de acuerdo? Sí, señor. El hombre que busco en realidad, guiño, es don Soborno. Guiño, guiño. Hay que lanzar los aros. Bueno, se acabó. Este juego se cierra. El tema que va, lo vemos diario. Así como diario estamos hablando de materia de seguridad, estamos hablando diario de políticas e implementación, pero no llegamos a un aterrizaje de ese Estado de Derecho. No llegamos a una evaluación de riesgos, y todos tenemos riesgos, ¿no? Fíjense, algo curioso, en el 2006, en mi materia, bueno, yo soy abogado tributarista, pero tengo una especialización, me gusta algo muy poquito del derecho, que es el derecho penal tributario. Porque cuando uno está hablando, ¿sí?, de cómo se está implementando los sistemas, es aquí donde uno empieza. Tenemos un sistema nacional anticorrupción. Les voy a dar una pregunta que en su casa la contestan. Este sistema debió de haber aplicado algo que se llama ciudadanización. ¿Sí entendemos el concepto? Ciudadanización. Este sistema, grandototote, solamente tiene un representante, ciudadanos. Los demás es el monopolio. Ah, caray.
Se los dejo de tarea para que lo investiguen y vean cómo funciona. Ahora imagínense esas réplicas traídos a nivel estatal, porque son réplicas y deben de estar coordinados según, ¿sí?, la norma constitucional. Deben estar coordinados con el federal, ¿no? Entonces, práctico, ustedes lo ven a diario y ven que estos temas están ahí en los televisores, en las pantallas, y no necesitamos que dar estadísticas, aunque el maestro Jesús Alberto nos habló muy claro de estas estadísticas que pasan continuamente, que es el sistema o es este tema de la seguridad, ¿sí?, de la policía, ¿no? No sé si tengan una duda hasta aquí, si no, para ceder la palabra. Respectivo al tema, para no solamente opinar por opinar, sino también ver que pues todos somos parte del núcleo de la solución. Si bien a lo mejor no directamente nosotros podremos solucionar la controversia que tanto nos aqueja y nos vulnera, no menos cierto es que muchas personas, a través del movimiento y a través de la sinergia de ideas que se hacen, pues es probable y es posible que quienes nos representan en cada uno de los poderes del Estado hagan eso. Uno como ciudadano tal vez pueda estar limitado en cuanto a sus facultades, pero no en cuanto al ruido que se pueda generar a través de actos de esta naturaleza. Por algo siempre, desde la historia del conocimiento, de la literatura, pues se quiere privatizar o se quieren destruir, porque eso es lo que verdaderamente ocasiona la reflexión y el conocimiento de cada uno de nosotros. Si no, no estaríamos aquí hoy exigiendo que la seguridad mejore, no tendríamos conocimiento de cómo hacer posible una petición y un movimiento coordinado para que los poderes del Estado verdaderamente actúen. Bueno, en este caso haré la invitación al doctor Peñuelas que pueda seguir con estos datos que nos estaba dando al inicio de esta introducción y que seguramente van a ser parte de una propuesta que se está trabajando ya desde un organismo que tal vez ustedes lo han de conocer, o si no, los invito a que lo consulten, que es SOS Jalisco, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Hace rato que estaba escuchando al doctor, recordé algunas teorías al inicio de mi carrera, ¿no?, de Derecho. Y es que a nosotros, hace algunos años que estudiamos, pocos o muchos, yo me acuerdo que nos decían que las ciencias sociales no se podían medir, que las ciencias sociales no eran ciencias exactas, que las ciencias exactas eran las matemáticas, la física u otras, ¿no?, pero que las ciencias sociales no. Y después nace la aritmética de las ciencias sociales. Y es precisamente esta antesala de lo que decía el doctor, que es el Big Data, las cifras, el blockchain, o todo lo que ahora lo podemos entender en analogía con nuestras redes sociales, ¿no? De pronto estamos hablando de un tema, buscamos un tema, y todas nuestras redes sociales se saturan del mismo tema, ¿no? O sea, los anuncios, la publicidad está enfocada a algo que naturalmente dijiste, o que pusiste en un chat, o que buscaste valga redundar, en un buscador. Bueno, esto que se utiliza en las cifras y en la búsqueda de resultados, hoy en día pues lo utilizan grandes empresas para vendernos cosas. Y precisamente en esta antesala, la aritmética de las ciencias sociales nos deben de servir para encontrar soluciones. Más que para seguir diagnosticando, que insisto, los esfuerzos son varios o son muchos, hoy en día necesitamos soluciones de cualquier manera. Y creo que efectivamente los datos, las cifras y los ejercicios metodológicos deben de darlas. Pero evidentemente, entre los datos, entre el análisis y entre la propuesta de ejes de acción, hay un intermedio, que es el tomador de decisiones. Hay alguien que toma las decisiones y evidentemente este tomador de decisiones está inmerso en la representación social, en la política, en los partidos,
y en otras circunstancias con mayor suerte, bueno, con teorías técnicas de un lado o de otro. ¿A qué me quiero referir con esto? En nuestro alcance de poder analizar algunas cifras, quiero dejárselas para eso, para un análisis interno, para un análisis personal y evidentemente para tener conclusiones. Hoy en día, en los últimos 7 años, por ejemplo, el Ejecutivo del Estado, regresando un poco al Estado de Jalisco, gastó en promedio 15.4 millones de pesos diarios en materia de seguridad, y la violencia no cesa ni cede un solo milímetro. 15.4 millones de pesos diarios en los últimos 7 años. Y antier encontramos 115 bolsas de cadáveres. Bueno, el presupuesto de 2019 y lo ejercido entre 2013 y 2018 suman 39.568 millones. 39.568 millones para tareas operativas y ministeriales solamente en el estado de Jalisco. Mientras de enero a julio del 2015 se abrieron 51.740 carpetas de investigación, en el mismo periodo, enero a julio de este año, se abrió casi el doble, de 51.000 pasamos a 95.000. Y ahorita vamos a concluir qué nos dicen estos datos. En 2013, de acuerdo con lo reportado en el presupuesto dinámico del gobierno, Jalisco gastó 3.556 millones de pesos en seguridad operativa y ministerial, mientras que en el 2018, el año pasado, gastó 5.955 millones. Bien, no obstante estas cifras, no obstante el dinero malgastado, es evidente, no obstante la creación de órganos colegiados, no obstante la conformación o configuración de sistemas nacionales, estatales, municipales, metropolitanos, de cualquier orden de gobierno, no obstante ello, todavía nos dice que México tiene un 93.2% de cifra negra. En palabras claras, la cifra negra es lo que no vemos en una denuncia, es decir, lo que no avisamos, lo que no denunciamos, lo que no hacemos referencia en una cifra. 93% de los delitos no nos damos cuenta. Si tú ves una cifra de un delito, entonces hay 93% de delitos que no viste, que no supiste, que no te enteraste. Bien. De las carpetas iniciadas, es decir, de los delitos denunciados, solamente el 19.4% se resuelve en el país, hablando en una configuración estadística compleja. Pero le voy a dar una cifra más simple y que creo que con eso vamos a poder concluir esta parte del análisis de la aritmética de las ciencias sociales o de la seguridad pública. La probabilidad, hablando de lo que decía el doctor, la probabilidad de esclarecimiento de un delito en este país, es decir, el esclarecimiento me refiero a la denuncia y a la resolución, es del 1.3%, es decir, menos de 2 delitos. Se resuelven, se clarifican y se esclarecen. Pero esto no termina aquí, evidentemente. Todos estos millones de pesos y miles de millones de pesos que acabo de decir en Jalisco se resumen en una sola cifra. Jalisco esclarece el 0.06% de los asuntos, es decir, ni siquiera el 1% de esclarecimiento. Es decir, esto es una ruleta rusa. Vamos a pensar mejor, de manera positiva, y que esto es Las Vegas del delincuente y que siempre va a ganar. Porque imagínate que tú vas a Las Vegas y tienes el 99.4% de posibilidades de ganar. Pues hay que apostar, ¿no? O sea, eso es lo que debemos de hacer. Bueno, pues no obstante todos estos millones y miles de millones de pesos, Jalisco está en el antepenúltimo lugar del país en esclarecimiento de asuntos, con un triste 0.6% para perjuicio de la ciudadanía jalisciense.
Hay otros datos más que configuran todo este análisis. Podemos pasar evidentemente toda la tarde analizando de manera clara, con opiniones de los expertos como el doctor, para poder tener conclusiones y poder generar las líneas de acción, que es lo que necesitamos. Creo que esa es la parte endeble, la parte débil de estos análisis y de las investigaciones que podamos aportar y de los esfuerzos que podamos hacer con venir aquí un viernes en el puente, pues evidentemente es que tenemos que tocarle la puerta a los tomadores de decisiones para decirles cómo me vas a explicar que Jalisco solamente resuelve el 0.6% de los asuntos con todos los miles de millones de pesos que has invertido en seguridad y en procuración de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Desde luego, haciendo el énfasis de que todas aquellas preguntas o puntos que puedan existir de parte de escuchar estas cifras, esta serie de opiniones, pues sepan de antemano que pueden tomarlo bien a consultar nuestro sitio web digital coffeelaw.mx. Ahí van a poder seguirnos para poder pluralizar pues esta cercanía con el tema, con los ponentes si están de acuerdo con sus puntos de vista, desde luego, para agilizar pues el hecho de que podamos tener certidumbre de los datos que muy gentilmente en esta ocasión nos vienen a compartir. Doctor, pues le cedo el uso de la palabra para esta reflexión que se puede generar a través del tema que hoy nos dio cita. La impartición de justicia y seguridad por dos cosas. Uno es que haya propuestas o iniciativas a nivel federal con tipos penales abiertos. Y es preocupante porque un tipo penal abierto nos demuestra la cara del derecho penal del enemigo, es decir, el derecho penal de la institución. Y entonces, cuando hablamos de un tipo penal de derecho, imagínense ustedes que si les roban su identificación y alguien hace uso de esa identificación para cometer un delito, entonces el tipo penal dice que sin conocimiento ustedes serán los que cometieron el delito. Y entonces esto es grave porque están eliminando uno de los elementos del tipo, es decir, el dolo, y es gravísimo. Ese es un ejemplo, ¿no? Porque quiero ver el tema ahora con todos aquellos delincuentes o no delincuentes, o si todos somos delincuentes de cuello blanco, porque parece ser que esa es la política de control, ¿no? Pero más allá de esto, también tenemos propuestas, por ejemplo, que tiene que ver con la retroactividad de la ley y que es un tema que también tiene que ver con seguridad nacional. ¿Y cómo es posible que hoy en día, de pasar o de aprobarse estas propuestas, tendremos que un delito llamado defraudación fiscal amerita prisión preventiva, y un delito que estoy hablando aquí en materia fiscal se comete desde 1 centavo? Es decir, los delincuentes, aquellos que roban, que secuestran, que extorsionan, esos, como dicen los anuncios, fuchi, guácala. ¿Nos vamos con quién? Con los de cuello blanco o con los supuestos ciudadanos que les robaron sus documentos y que hicieron mal uso de ellos. Y entonces quiero ver los retos que habrá en esta materia para acreditar, ¿sí?, que se cometió, bueno, no acreditar, me corrijo, que no exista una duda razonable de lo que sucedió. Entonces estamos aquí en una disyuntiva en el 2020. Más allá de los datos, de las cifras, más allá de lo predictivo, estamos aquí con algo que nos dice, como personas estudiosas, debemos de actualizarnos, debemos de hacer ese upgrade con las nuevas tendencias que están. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? Pues es esta, que vamos a tener que lidiar algo que se llama con científicos matemáticos.
Y ya me imagino, levante aquí la mano, ¿quién tiene un amigo que se la pasa 24 horas en una computadora haciendo programación? No los tenemos, ¿verdad? Quizás que jueguen 24 horas, ¿verdad? Pero imagínense que la autoridad está contratando estas mentes brillantes precisamente para este tema. Y entonces uno va a decir, retos en materia de seguridad e impartición de justicia. ¿Qué piensan cuando una máquina va a impartir esa justicia? ¿Qué va a hacer? Esos sí son retos que debemos de estar ahí adelante, ¿no? Y otra de las cosas muy importantes y que tendré aquí con el maestro Jesús, yo me acuerdo que cuando hablamos de las ciencias sociales y cuando yo hice en aquel tiempo una tesis de grado, es cierto, la aritmética matemática vuelve duro las ciencias sociales, pero hay que alejarlo. El término o los términos no deben de confundirse. La predicción se basa en matemáticas y algoritmos. La aritmética matemática es lo que nosotros que estudiamos ciencias sociales podemos hacer que nuestra ciencia tenga esa conciencia. ¿Cómo? Cuando ustedes ven un ordenamiento legal, sea jurídico, sea de impuestos o civil o de fuero común, ustedes tienen una herramienta, búsquenla, se llama la regla matriz de incidencia tributaria o la regla matriz de incidencia. Esto no es un algoritmo, es aritmética pura para evaluar cuando dos términos tienen un mismo peso y sustituyéndolo en forma de aritmética encontramos que está, fíjense bien, con aritmética matemática el legislador o el asesor pensó en una proporcionalidad adecuada de la norma, sin faltar ninguno de los elementos, ¿no? Para que tengan ahí en consideración. Regla matriz de incidencia tributaria, pero se aplica a cualquier área del derecho, no es propiamente del derecho tributario, puede aplicarlo para saber si un ordenamiento legal, un texto, un párrafo o un artículo es correcto y está balanceado. Esa regla de incidencia tributaria también la puedo encontrar, no es comercial, en uno de mis libros. Muy bien. Dicho esto, hemos escuchado las dos posturas, nos queda claro que hay muchos otros detalles de los que tal vez nunca pensamos que eran también parte esencial del tema que es la materia de seguridad y también de la impartición de justicia. En este caso, si existen preguntas, adelante, siéntense con la libertad de poder manifestarse. Hacemos cuenta regresiva. Con el nuevo sistema han batallado mucho, sobre todo en el tema de asuntos fiscales, que no tienen herramientas siquiera para poder cuadrar bien los servicios. La pregunta es general para... Ok, de acuerdo. Pero creo que es un punto importante. La capacitación en las reformas de los tipos penales, como dice el doctor, pues evidentemente es complejo. Todavía tenemos juzgadores y ministerios públicos con el chip de un anterior sistema, abogados con el chip, docentes con el chip anterior. Y creo que más que pensar en una capacitación, debemos de hablar también de una eficiencia de la impartición de justicia. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Jalisco tenemos 4.4 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes. 4.4 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes. En los últimos 5 años, Jalisco no ha hecho nada para poder subir esta suma. Evidentemente no queremos decir que la regla es mientras más ministerios públicos mejor, pero sí debemos de saber que cubrir, por lo menos, con esta parte de la eficiencia de la justicia o de la impartición, pudiera solucionarnos muchos problemas.
Y entonces, en vez de crecer en la configuración de eficiencia, estamos creciendo en tipos penales, y estamos creciendo en habilitación de delitos, y estamos creciendo en la posibilidad de tener delitos tan abiertos que no vamos a tener capacidad de poder juzgarlos, ¿no? El grueso de la comunidad decide apegarse a un procedimiento abreviado sin llegar a una etapa de juicio. Y entonces yo siempre le he dicho a los muchachos cuando estamos dando pláticas o cuando estamos dando cursos en la escuela, es, a ver, señores, en el nuevo sistema penal existen 4 tipos de interrogatorios. Se lleva todos los libros, el que me diga ¿cuál es el mejor? Sí, los primeros, ¿saben cuáles son? Fíjense, desde ahí como abogados ya deberíamos tener ese chip cambiado. A ver, si mi dogma y mi ciencia es el derecho, y ese derecho se construye vertical y horizontal, debo de saber toda la ciencia. Entonces, ¿cuáles son los 4 interrogatorios que existen en el nuevo sistema penal acusatorio, que ya no es inquisitorio? Y hay una libre valoración de la prueba, pero esa prueba, antes de que sea prueba, tendrá datos y medios que tendrán que estar en la carpeta de investigación. Y entonces nos quedamos con eso, ¿no? ¿la averiguación previa qué? ¿No? Pero bueno, volviendo al tema, ¿cuáles son esos 4 tipos de interrogatorios? ¿Se lo saben? ¿No? Maestro, ¿me auxilia? Nada más para que diga usted los 4. O no me quede mal, por favor. Fíjense bien. 4 tipos de interrogatorios. Directo, indirecto, el contra y el redirecto. Así de fácil. Ahora, la pregunta técnica es, ¿cuál es el mejor? ¿El directo? ¿El redirecto? ¿El contra? ¿Cuál creen ustedes que sea el mejor? Y esto es un tema que tiene que ver con el derecho, fíjense, con la impartición de justicia. Si el juzgador no sabe, está sudando al momento de estar haciendo ahí, ¿no? ¿Cuál es entonces el mejor interrogatorio? Yo les pregunto, maestro, ¿usted cuál pensaría que fuera el mejor? Evidentemente, creo que a partir del análisis de los asuntos. ¿Conservador? ¿Otra? ¿Usted es abogada? Oh, perfecto. ¿Otro abogado? Todos, ¿no? Acá. Yo. ¿Quién más? El contra. ¿Quién más? El directo. Me falló, casi le iba a dar para que la niña estudiara derecho, ¿no? Aunque fíjense bien, voy a contestar la pregunta, pero estoy tan contento. Esta semana me pasó algo, no me gané ningún premio, ni la lotería fiscal, ni voy a hacer soplón, porque fíjense, eso es curioso, con la reforma se habilita el tema del soplón. ¿Qué es ese? ¿El que sopla en la nuca o qué? No, estoy hablando del soplón que va a ver si alguien comete un delito y tiene que ir con el SAT y decirle, oye, aquel vende veneno. ¿Qué es veneno? ¿Heroína? No. Facturas facturas falsas, ¿no? Ese es un delito, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, estaba tan contento por lo siguiente. Así como les digo, esta película que se llama Minority Report, que es predictiva y les va a hablar de todo esto, hay otra película que me recordó una carrera que yo tengo y que ya tengo mucho, que ya la tengo olvidada y digo, la tengo que actualizar. Es decir, la película se llama El Contador. O sea, la veía y me emocionó tanto que dije, yo quiero ser contador. Era un cuate que era autista, pero que sabía de números.
y le ganaba las máquinas en el algoritmo, entonces lo contratan en una investigación criminal para detectar un posible desvío de recursos entre una empresa gubernamental y una empresa privada. El señor llega con 3 lapicitos, se sienta y todo el cuarto lo llena de números y al final dice, la cifra evadida son 10 millones de dólares con tantos centavos y pesos. Voltea el dueño y le dice, ya váyase. Pero es el momento en que dice uno, revalorizar las profesiones de cada uno y ser multidisciplinario para entender que el siglo XXI tiene nuevos paradigmas. ¿Cuáles son los paradigmas? Ese es el mensaje final. Si ustedes vienen aquí y me dicen, oye, ¿de qué se trató tu charla? De decirles paradigmas cambiantes. Tenemos hoy paradigmas. Tenemos un paradigma que se llama el cambio de generación a información o Big Data. Y tenemos el cambio o los retos de la corrupción, pero de una manera que ha invadido esferas y que tenemos poco a poco que solucionarlas, ¿no? Volviendo a la pregunta inicial, entonces, por último, ¿cuál es el mejor? ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Ninguno? El mejor interrogatorio es aquel que no se hace, porque ustedes, ¿sí? En su caso, es decir, en su teoría del caso ya expusieron todo y no necesitan hacerle el interrogatorio, ni el contra, ni el directo al testigo. Ese es el mejor interrogatorio, ¿no? Gracias, con eso termino mi participación. Gracias, doctor. Gracias, maestro. Fuerte aplauso para ellos, por favor. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, otorga a los presentes reconocimientos por su participación en este conversatorio Retos en materia de seguridad e impartición de justicia en México, al maestro Efraín Hernández Monreal. Jesús Alberto López Peñuelas. El del doctor Octavio te lo damos para que nos hagas favor. Y a Rodolfo Guerrero Martínez como moderador de esta mesa. Muchas gracias. Agradecerles como siempre que estén acompañándonos con noticias muy importantes. Desde luego exhortar al ingeniero Arturo que nos acompaña al estrado. Por favor. Esto con la finalidad de hacer la noticia y agradeciendo también al director general de esta Casa de la Cultura Jurídica permitirnos hacer este acto solemne donde Coffee Law y CLEU Campus Guadalajara efectúan el acto solemne de hacer pues la firma de un convenio de colaboración, el cual tiene como bondad y don poder seguir con esta finalidad de promover, de capacitar y analizar los temas del derecho que son indispensables en nuestra sociedad. En este caso, maestro, que les pueda decir a quienes están acompañándonos en esta sesión los pues beneficios que hay de por medio con esta colaboración. Claro que sí, maestro. Pues muchas gracias. Les agradezco. Es un convenio de colaboración que a final de cuentas busca lo que es el desarrollo académico, el intercambio estudiantil, el desarrollo de nuevas corrientes y nuevas propuestas educativas. También tiene algunos, algunas ventajas en cuestiones de descuentos y algunos otros proyectos que haremos en conjunto. Desde luego, hacer del conocimiento que este foro ha sido grabado con la finalidad, pues, que puedan tener la oportunidad de retomar
estas ideas, análisis y propuestas, y que no nada más se quede como normalmente ocurre en actos académicos. Pasa el evento, pero hay el teléfono descompuesto. ¿De qué trató la ponencia? No, pues es que trató del tema de seguridad, pero a ciencia cierta ya no me acuerdo de los detalles. Entonces, es por eso que tenemos a bien, y gracias por siempre a esta Casa de la Cultura Jurídica permitirnos el hecho de grabar esto para que quede a su disposición a través de las redes oficiales, Café Jurídico por Facebook y en YouTube como Coffee Law, que a final de cuentas es lo mismo, nada más que en inglés. Agradecerles a todos la gentil compañía por esta sesión, y desde luego, como es por costumbre en este evento, también exhortar a los ponentes, donde manifiestan a través de este póster, a través de su autógrafo, que no es para un pagaré, por cierto, es para un autógrafo, y que quede como precedente y a la buena fe de ustedes parte de esta secuencia que queda plasmada para recordar lo importante que es que se sigan promoviendo y efectuando los actos académicos y el conocimiento del derecho en la sociedad. Les pido, por favor, puedan hacer válido el autógrafo, y desde luego a todos los presentes agradecerles mucho que puedan seguir al pendiente de las próximas charlas con más temas novedosos, en donde desde luego es obligado desempeñar también un acuerdo de colaboración con esta Casa de la Cultura, y que pueda existir aquel exhorto primordial que a veces no nos queda muy claro, que es que el derecho es parte de cada uno de los actos que se hacen en la sociedad, no importando qué profesión o rol se tenga, pero lo importante aquí es que conozcamos nuestros derechos, pero también cumplamos con nuestras obligaciones. Les pido la fotografía del recuerdo, vamos a...